Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al Evangelio que acabamos de escuchar, podríamos preguntarnos qué significa esta frase de Jesús. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer división. A nosotros nos parece un poco extraña. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de la paz. Jesús es aquel que ha venido para traer paz al mundo, para traer todos los bienes de Dios. Lo primero que podríamos decir es que esta frase significa que la fe no es algo ornamental, no es algo decorativo, como una pintadita, ¿verdad?, de pintura sobre una superficie nada más. No es cuestión de unos cuantos ritos y de unos cuantos rezos y se acabó. Eso es toda la fe, no. Sino que la fe es fundamentalmente elegir a Dios como centro, como criterio base de nuestra vida. De tal forma que todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, siempre pasa a través del filtro de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios de esto? ¿Qué es lo que piensa de aquello que yo estoy planeando, de lo que yo estoy diciendo y de lo que yo estoy haciendo? Y este criterio base es un criterio base de vida. Dios no entra en componenda con la muerte. Es un criterio de amor y de verdad. Dios tampoco entra en componendas con lo que es contrario al amor y lo que es contrario a la verdad. Absolutamente no. Y este Dios tiene un rostro concreto. No es un Dios perdido en el espacio, un Dios desconocido, sino que Él se ha dado a conocer, se ha hecho conocer y tiene un rostro concreto, que es el rostro de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, Dios Él mismo. Él ha venido a traer la paz, Cristo, pero no la paz de los sepulcros, tampoco una paz que llegue a ser connubio, llegue a ser alianza con la mentira, con el engaño, con la corrupción y todas estas cosas. Nada de eso. Seguir a Cristo significa renunciar a hacer el mal, cualquier mal, cueste lo que cueste, en cualquier circunstancia. Jamás se podrá decir, bueno, yo soy seguidor de Cristo, pero bueno, me permito por allí algunas cositas. No, no, no. Si uno piensa así y piensa que es agradable a Dios esto, está sumamente equivocado. Significa aceptar a Jesucristo, amar, decir, hacer la verdad, porque Él es la verdad por excelencia, y esto divide. Notemos que no es Dios o no es Jesús el que divide. Jesús de alguna manera pone este criterio, vivir para uno mismo en forma egoísta o vivir para Dios y para los hermanos. Tú escoge. Y cuando tú escoges una cosa o la otra, divides. Porque así como hay hermanos que escogen por Dios y por los hermanos, hay otros hermanos, y alguna vez nosotros también que nos decimos discípulos del Señor, cuando entramos allí en los terrenos movedizos y oscuros del egoísmo, de los intereses personales, escogemos a nosotros mismos, nos dividimos. La humanidad se divide.
Cuando, por ejemplo, obedecemos, o hay esta disyuntiva, obedecer a los propios intereses, a la propia ideología o a la ideología de un grupo, hoy día esto es bastante común, que serpentea un poco en todo el mundo y que va condicionando las elecciones de los estados, de los poderes políticos y económicos que hay dentro de nuestra sociedad, o seguir los criterios de Dios. Cuando nosotros elegimos a Dios, hay quien elige el otro camino y nos dividimos. Por eso Él es signo de contradicción, porque muchos le seguirán, muchos también lo rechazarán. La prueba de esto son los mártires. Los mártires, ¿por qué llegaron a ser mártires, derramar su sangre? ¿Por qué escogieron? ¿Renuncia a Jesucristo y escoge los ídolos? No, prefiero morir por esta verdad que es Cristo mismo. Y derramaron su sangre, se dividieron. No he venido a traer la paz, sino la división. Una división que se da en el camino de todos y de cada uno de nosotros. Un ejemplo también relacionado con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II es el Papa peregrino, pero también ha sido el Papa de la verdad. Si nosotros leemos sus escritos, muchas veces, en muchas encíclicas, en muchos documentos oficiales fuertes que él ha escrito, ha hablado de este tema de la verdad y ha dicho que hay actos que son siempre malos. No hay nada que pueda convertirlos en alguna circunstancia en buenos cuando son moralmente malos. Y uno de estos actos es, por ejemplo, el aborto procurado, crimen horrendo, y lo ha afirmado con fuerza, yendo en contra de tantas líneas de pensamientos, de tantos poderes legislativos que hay en el mundo y muchos países donde existe ya una ley en determinadas circunstancias que permite el aborto. Y el Papa ha afirmado con fuerza: el aborto sigue provocado, sigue siendo siempre un horrendo crimen. En cualquier circunstancia no hay absolutamente nada que pueda justificar un aborto procurado. Y es, diríamos así, como la máxima injusticia en contra de la máxima inocencia, porque no hay nadie más inocente que el niño en el seno de la propia madre, ¿verdad? Bueno, esto trae división, o con Cristo o contra Cristo, aunque duela, aunque me lleve a la muerte. Y el cristiano tiene que saber optar. Aquí no se trata de llegar a componendas, bueno, por la paz en casa y cosas por el estilo. ¿Para qué provocar? Porque hay valores que no son negociables. Es decir, que no están sujetos al vaivén de la opinión pública, que no están sujetos a la aprobación de la mayoría, o no está sujeto a algún parlamento que pueda haber en el mundo y que decrete algo, que legisle algo que es contrario al bien verdadero, al bien moral de las personas. Entonces, queridos hermanos, este texto es un texto fuerte porque nos compromete a cada uno de nosotros a tomar decisiones, pero a tomar decisiones coherentes con nuestra fe. Y cuando las cosas no están en sintonía con el Evangelio, hemos de tener la valentía de afirmarlas y de tomar opciones que sean coherentes con el Evangelio. Porque si yo desconozco a Cristo aquí en la tierra, me va a desconocer después. Y este es el sentido de lo que ha dicho el Evangelio. 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, etcétera, y todos los demás. Hasta en la misma familia puede suceder esto, ¿verdad? Hasta en la misma familia. Y hay muchos ejemplos que van en este sentido. Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando empezó su servicio como Papa, en el primer discurso dijo esas famosas palabras, que es bueno recordarlas hoy día: no tengan miedo, abran las puertas a Cristo, ábrenlas de par en par. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce.
qué actuales son esta palabra, ¿verdad? Termino con lo que nos ha dicho Pablo. También el texto de Pablo de hoy día es hermosísimo, merecería reflexionarlo, pero simplemente cito dos cosas, dos deseos intensos que están en el corazón de Pablo. Primero, que el Padre se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, para que crezca en ustedes el hombre interior. Los fortifique con la fuerza del Espíritu, porque se necesita la fuerza del Espíritu para poder ser coherentes. Para que crezca el hombre interior, el hombre nuevo generado por el bautismo. Y segundo, que Cristo habite en sus corazones por la fe. Hemos de pedirle todos los días: Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Y sean arraigados y edificados en el amor. Bueno, esta es la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a agradecerle al Señor este don, el don de su palabra, que cada noche es como una gota sobre una piedra, ¿verdad? Que es nuestro corazón. Cada noche, siempre en el mismo lugar del corazón, va dejando huella en cada uno de nosotros. Le pedimos a María Auxiliadora en esta novena mensual que nos ayude a vivir con la coherencia que Cristo nos pide, sin llegar a compromisos baratos, ¿verdad? Nuestra fe, porque la fe, como dije antes, no es una mano de pintura sobre nuestro corazón y nuestras vidas, unas cuantos rezos, unas cuantas prácticas y ya está. No, es un estilo de vida. Es un estilo que abarca las 24 horas del día, todas las dimensiones de nuestro ser, desde que nacemos hasta que morimos. Eso es lo que significa ser creyentes, discípulos y misioneros del Señor Jesús.